Usted puede cerrar sus ojitos por un minuto, por favor. Hagamos una oración. Ahí donde tú estás, que usted pueda poner delante de Dios toda su necesidad en este momento. Alabamos al nombre del Señor y ahora oremos para que la palabra pueda hablar con nosotros una vez más, porque Dios siempre está hablando con sus hijos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu presencia que está en ese lugar, Señor, y te pedimos, oh Dios, hemos alabado tu santo nombre. Tú eres alfa, omega, principio y final, Señor. Te estuviste muerto, pero hoy estás vivo y nosotros hoy oramos y te pedimos, encuentra un lugar en nuestro corazón para depositar su preciosa semiente, Señor, semilla, Padre, para gloria de tu nombre. Anhelamos que hables con nosotros hoy, ahora, Señor. Somos tu pueblo, somos tu novia, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús y Espíritu Santo tiene libertad para hablar con nosotros. Quita los velos de nuestros ojos en el día de hoy, Señor, para que podamos ver lo que deseas. Abre nuestros oídos para que podamos oír lo que tú quieres hablar a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice: glória al nombre del Señor. Mi nombre es Max Brito y para mí es un privilegio estar con ustedes otra vez. Estuve participando de un congreso hermoso en Uruguay, ¿verdad? Denominado Dunamis. Y yo espero que hoy tengamos un tiempo bendecido en la presencia del Señor. No me gusta mucho hablar de mí, pero soy brasileño, como decía el pastor. Yo voy a llevar al pastor de ustedes a Brasil, pero creo que primero lo voy a llevar a Chile, porque hace 10 años que estoy por allá y necesitamos hombres de Dios así también allá en mi nación, en mi país. Menos mal que no hay chilenos aquí, porque ellos me dicen: oh, su país. Pero amo ese lugar. Hace más de 10 años que estoy allí. Fui para estar por 2 meses, 3 meses y llevo 10 años predicando allá. Así que uno hace propósitos, ¿verdad? Uno tiene planes, pero los designios del Señor son superiores a los nuestros. Así que confiemos en el Señor. Sé que Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Y la pregunta no es si Dios va a hablar. La pregunta es si vamos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios siempre habla. Entonces, abra su corazón para lo que Dios quiere hablar con nosotros. Vamos a leer un salmo, el Salmo 137, versículo 1. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia, grabe el mensaje del día de hoy para que después otros puedan escuchar ese mensaje. Salmo 137, versículo 1. Hay un texto impresionante, un texto maravilloso y me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy. Amén. Cuando usted encuentre puede decir amén. Yo no sé si ustedes se ponen de pie o si leen sentaditos. Yo no tengo ningún problema. Hagamos de acuerdo con la costumbre de la iglesia. ¿Ya? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Versículo 2. En los álamos que allí habían, colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. De nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántenos un cántico de Sión. Y ellos respondieron: ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Escuche. Ya oramos por la palabra, ¿verdad? Ese salmo es un salmo tremendo, pero antes de entrar en el tema me gustaría que pudieras repetir conmigo: es tiempo de cosecha. Nosotros vamos a hablar hoy sobre la cosecha que Dios trae, porque es tiempo de cosecha para la iglesia. Hay muchas iglesias que no logran entender los tiempos de Dios, y qué peligro es cuando yo no entiendo el tiempo de Dios. En un momento los discípulos están con Jesús y nosotros hemos hablado sobre eso en estos días, y los discípulos están con Cristo y Cristo dice: miren los campos. Ellos miran los campos y dicen: wow, todavía faltan 4 meses. Y Jesús dice: no, los campos están blancos, están listos para que vayan y cosechen. En los tiempos de los hombres, escuche, en el tiempo del hombre aún no era tiempo de cosecha, pero en el tiempo de Dios era tiempo de cosecha. Para muchos en Egipto, escuche, cuando hubo hambre, fue un tiempo de dificultad, pero para José, que era una persona que entendía los tiempos de Dios, fue un tiempo de bendición y prosperidad.
Por eso necesitamos entender los tiempos de Dios. En un momento Jesús también lo dijo: ¿a quién compararé esa generación? Porque nosotros cantamos y ustedes no bailan. Nosotros lloramos y ustedes no lloran. Es una generación que no logra dar la respuesta a los tiempos que están viviendo. Escuche, la iglesia necesita entender qué tiempo está viviendo hoy. ¿Usted entiende y sabe cuál tiempo está viviendo hoy? Yo quería decirte, es tiempo de cosecha. Pero los obreros son flojos, no, pocos. Son pocos, pero es tiempo de cosecha. Si pudiéramos trabajar en algo en nuestros días, tendría que ser en la cosecha. Pero hay algunos que aún están sembrando, siendo que la palabra dice: ustedes van a cosechar donde otros, porque la obra no empezó contigo. Hubieron muchos antes de nosotros que hicieron la obra. ¿Logran entender? Usted no es el primero cristiano en Uruguay. Muchos oraron para que usted pudiera estar aquí hoy. Muchos sembraron para que nosotros podamos cosechar lo que estamos cosechando hoy. Y nosotros, si sembramos, estamos sembrando para que la generación de ellos pueda cosechar mañana. Entonces no siembro para que yo pueda cosechar, siembro para la próxima generación. Y eso hace la diferencia. Eso es tremendo, hermano. Isso é tremendo. Pero me gustaría enfocar un poco en el texto, porque estoy yendo a otro lado, porque como soy una iglesia apostólica, yo me meto ahí y voy en el ritmo de las aguas, Luca. Y es tremendo porque ese salmo es un salmo que habla del pueblo de Dios. Y por favor, no te entristezcas, no te enojes conmigo, por favor, pero tengo que hablar sobre algunas cosas que sucedieron antes de que pueda hablar sobre la cosecha. El pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, muchas veces comete errores. Eso pasa en Brasil y en Chile, en Uruguay no. Y como el pueblo de Dios comete errores, Dios había dicho al pueblo de Dios: ¿sabe qué? Liberten a los esclavos. Escuchen, sean justos con la viuda, sean justos con los extranjeros, sean una bendición para los huérfanos. Pero el pueblo de Dios no escuchó lo que Dios estaba diciendo por medio de los profetas. Cuando un siervo de Dios, un hombre de Dios, libere una palabra del altar, si usted quiere ser bendecido, escuche la palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, sea una persona obediente a los propósitos espirituales de esa casa. Si usted quiere cosechar, si usted quiere ser bendecido, no sea aquel que está murmurando, no sea aquel que está caminando en otra dirección. Camina con el pueblo, camina con los siervos de Dios y vas a ser bendecido, querido hermano. ¿Y sabe por qué? Porque Dios habla con sus siervos para que ellos puedan guiar al pueblo. Pero muchos de nosotros decimos: pero Dios también habla conmigo. ¿Ah? ¿Sí o no? Cuando Dios te levante, el Señor va a usar tu vida también. Hoy es muy fácil ser la piedra, pero mañana seremos ventana. Isso é um dicho brasileiro, pastor. Você tem que aprender. Hoje nós somos a pedra, amanhã nós somos a janela. Hoy nosotros somos la piedra que rompe la ventana, pero mañana seremos la ventana y nos van a cuestionar por las cosas que estamos haciendo. Por eso tenemos que honrar, porque aquel que siembra honra, cosecha honra. Y que, escuche, aquel que es obediente va a cosechar obediencia. El que siembra amor va a cosechar amor. El que siembra murmuración en un momento u otro, eso llegará a tu puerta. Isso é terrível. Por isso seamos aqueles que bendicen a vida de nossos siervos. Amém. Entonces el pueblo de Dios hacen algo tremendo. Ellos no libertan a sus esclavos. Y la Biblia dice que Jeremías venía y una y otra vez profetizaba y decía: haré con que los de Babilonia desciendan y lleven a toda esa ciudad cautiva. Pero el pueblo de Dios no escuchó. Y estamos en el texto, y ese texto que leemos habla sobre la historia del pueblo de Dios que está siendo llevada cautivo. Y yo no sé en qué deportación es. ¿Por qué? Porque el enemigo
foi tão cruel. Escute, Babilônia foi um dos inimigos piores que o povo de Deus tuvo, porque eles não foram a colonizar, eles foram e desarraigaram o povo de Deus, sacaram o povo de Deus de sua nação, de sua terra, e los metieron em outra cultura, em outro lugar. Pero primeiro, quem levaram? Levaram, repita comigo, os príncipes. Levaram a los príncipes. Mais fuerte, levaram a los príncipes. Eu sou um príncipe, repita, eu sou um príncipe. Eu sou uma princesa de Deus. Por isso em tu casa Deus, escute, te ha levantado como um príncipe, como el cabeça, como el sacerdote de su hogar. As mulheres como, escute, como essas ajudadoras idôneas, pero de fuego, de verdade. E o inimigo, ele te vai atacar, porque se o homem cai, há muitos que estão atrás e vão a cair também. En la primera deportación, ¿sabe quién ellos llevan? Los príncipes, las personas que tenían más valor, y dejan en la ciudad todos los pobres, y llevan el pueblo de Dios en 3 deportaciones distintas. En una de ellas, el pueblo de Dios está caminando, y la Biblia dice que cerca de los ríos de Babilonia, los enemigos, aquellos que habían quemado las puertas de la ciudad, destruido los muros de la ciudad, y habían dejado la ciudad vulnerable, ellos dicen: hey, ¿por qué ustedes no cantan un corito de fuego? ¿Por qué no cantan las canciones de Sion? Por favor, entonen un cántico de Sion. Y el pueblo de Dios responde y dice: no podemos cantar canciones de nuestro Dios en tierra extraña. Ese lugar no es nuestro lugar. Ese lugar donde estamos ahora no es nuestra casa. No pertenecemos a ese lugar. No podemos cantar las canciones de nuestro Dios aquí. Pero hay una actitud del pueblo de Dios que es tremenda, y guarde eso en su corazón. Ellos estaban cerca de los ríos de Babilonia. Ellos toman el arpa y colgan el arpa en el álamo. Los álamos eran árboles que estaban allí. El arpa era el instrumento que usaban para adorar al Señor. Eles haviam estado passando por uma luta, e quando tu eres levado cautivo, uma das primeiras coisas que o inimigo te rouba é a adoração, o ministério. Eles colgam o arpa, o instrumento usado para adorar ao Senhor está colgado. Foram chamados para a alabança, pero colgam o arpa. Te pergunto, que has colgado? ¿Has colgado la intercesión? ¿Has colgado la evangelización? ¿Has colgado? Porque aquí tenemos instrumentos. Quizás hay músicos que están entre nosotros, pero porque pecaron o están ahí y aún no quieren venir para acá. Dios te llamó para que tú puedas ser un adorador y para que usted pueda adorar al nombre del Señor. Usted tiene que cumplir la asignación que Dios te dio. Si Él te llamó como profeta, profetiza. Si Él te llamó como evangelista, evangeliza. Si Él te llamó como adorador, adore al nombre del Señor. Si Él te llamó como una intercesora, una atalaya de Dios, sea aquella que intercede, pero no te calles. No permita que el enemigo haga con que colgues el instrumento que Dios te dio para alabar y engrandecer el nombre de Él. Por eso hoy extiende su mano, quita el arpa del árbol querido y vuelve a cumplir con el ministerio que Dios te dio. No te detengas, no te frenes. Hermano, tú no conoces las luchas que yo tengo. Ya hablé con el apóstol y dije: ya no voy a seguir sirviendo por un espacio de tiempo. Dame 3 meses, dame 4 meses, y esos 4 meses se convierten en un año. No te detengas. Pero estoy pasando por luchas, hermano, que tú no me conoces. Yo no te conozco, pero Dios, Él te conoce. No fuimos llamados para servir solamente cuando estamos bien. Fuimos llamados para servir al Señor estando bien o no estando bien, querido. Porque cuando estamos débiles, ahí estamos fuertes, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Alabe al nombre del Señor. Entonces, no te detengas. No pares, no dejes de alabar al nombre del Señor. Pero ¿sabe lo que es tremendo? Ese pueblo hizo con que el pueblo de Dios sufriera, y mucho. Pero vamos a hablar sobre la gran cosecha.
Salmo 126. Y yo hablé todo eso para que puedas entender algo que es profundo. Y me gustaría leer el Salmo 126, versículo 1. Mire lo que nos dice. Yo quiero ser breve porque quiero que nosotros podamos tener un tiempo de oración. Yo necesito compartir ese texto con ustedes. Salmo 126, versículo 1 nos dice algo que es tremendo. Mire, cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando, y algunos se van a acordar de algunas canciones ahora. Entonces nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos en el Negev. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosecharán. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus galillas. El pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia, y no solamente por un año, hermano, no solamente por una semana. Ellos son llevados a Babilonia y están allí por 70 años. Yo imagino el salmista viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, y habían pasado 30, 40, 50, y pareciera que las manos de Dios ya no estaban más con el pueblo. Pero en un momento el pueblo vuelve a clamar al Señor, y cuando el pueblo clama al Señor, usted puede tener la seguridad que Él siempre escuchará nuestra oración. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que clamar, que tenemos que buscar al Señor. Clama a mí y yo te responderé, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos, Él escucha nuestro clamor. Cuando hacemos oraciones, escuche, oraciones que ni siquiera nosotros entendemos, porque parecen ser oraciones tan profundas, y son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando clamamos, Él siempre oirá nuestra voz. En Egipto, después de 430 años, el pueblo clamó y el Señor escuchó el clamor del pueblo. En Babilonia, el pueblo clamó y Dios escuchó el sonido de la voz de su pueblo. En Uruguay, yo no sé lo que ustedes están pasando, pero si la iglesia se une, si la iglesia clama, el Señor enviará respuesta. El Señor escuchará la oración, y quizás tú y yo seamos la respuesta a nuestras oraciones, porque esperamos que Él responda con un ángel, y a veces se levanta un Moisés. Moisés, eres tú entre nosotros hoy. A veces clamamos y la respuesta es una persona que el Señor levanta, y a veces somos la respuesta a nuestras oraciones. Yo quería darte un consejo en el día de hoy. No ores diciendo: Señor, úsame para provocar avivamiento em Uruguai. Ore e diga: Senhor, provoca um avivamento em Uruguai. Seja comigo ou seja com outra pessoa. Hazlo, seja comigo ou seja com outra pessoa. Não importa se sou eu, Senhor, levanta outra pessoa, Senhor. Às vezes oramos e decimos: Senhor, usa-me. Senhor, usa quem tu queiras em minha congregação, em minha igreja. Haz lo que tu quieras, porque a obra não é minha, a obra é sua. Que lindo es el Señor. Entonces el salmista está allí, pasan 70 años de esclavitud, y los 70 años representan, escucha hermano, un tiempo de proceso, y un tiempo de proceso difícil. Y quizás algunos de ustedes han pasado por un tiempo de proceso difícil, pero cuando clamamos, nuestro Padre nos escucha desde el cielo y responde nuestras oraciones. El salmista está regresando ahora, y es tremendo porque el versículo 1, mire lo que dice, no cierre su Biblia. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Qué tremendo. ¿Sabe cuando el Señor te bendice de una manera tan extraordinaria que tú dices: wow, ¿qué pasó aquí? Parece que estoy soñando. ¿Sabe cuando esa persona problemática que no quería venir a la iglesia te dice: hermano, yo puedo acompañarte? ¿Qué día tienes reuniones? Los domingos.
yo voy a ir con usted. ¿Sabe cuando ese esposo que no quería nada con Dios, ahora empieza a leer la palabra y enseñarte sobre el evangelio? Es como si nosotros estuviéramos soñando. ¿Sabe cuando te llama de esa empresa que las puertas estaban cerradas y tú dices, ¿cómo entré ahí? No tengo idea. Es como si yo estuviera soñando. No me pinisque porque no quiero despertar. A veces Dios nos bendice de una manera y es como si nosotros estuviéramos soñando. Y el salmista lo que está diciendo es, wow, cuando el Señor hizo volver de la cautividad a nuestro pueblo, era como si nosotros estuviéramos soñando. ¿Y por qué lo valora tanto? Porque había estado 70 años en cautividad y ahora es libre. Nosotros creíamos que Dios se había olvidado de nosotros, pero ahora nos está sacando de Babilonia y vamos saliendo sin tener que levantar una espada, sin tener que levantar un escudo, porque nuestro Dios es quien pelea nuestras batallas. Qué hermoso es el Señor y es lindo eso. Y el salmista va saliendo y va diciendo, wow, parece que estoy soñando. Y él dice más, nuestra boca se llenó de risa. Alegría, el gozo del Señor. Aquel que un día fue cautivo, querido, cuando el Señor hace con que sea libre, esa persona alaba al Señor con todo el corazón. Hay alguien aquí que el Señor sacó de la esclavitud. Usted puede alabar al nombre del Señor. Usted puede por un minuto levantar un clamor y decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias. Hay alguien grato aquí entre nosotros. Hay alguien aquí que puede alabar al nombre del Señor y decir, gracias, me sacaste de un lugar oscuro, gracias, me diste libertad, Señor, gracias, me sanaste. Una iglesia que alaba al Señor es una iglesia que tiene las llaves del reino, querido. Oh, hazme grato, Señor, todos los días de mi vida, Señor. Aquel a quien Dios mucho perdona, mucho ama, querido. La adoración es una de las claves, escucha, una de las llaves del reino. Y lo es. Porque cuando tú adoras y te ven adorando en medio de los conflictos, dicen, ese está loco. Estamos locos por Cristo. Entonces el salmista dice, nuestra lengua se llenó de risa. Y no solamente eso, nuestra lengua de canciones jubilosas. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la adoración y las canciones jubilosas? Es porque las canciones jubilosas se expresan por medio de signos exteriores. ¿Y qué significa eso? El pueblo de Dios está regresando, ellos están alabando al nombre del Señor, su rostro está distinto y la gente cuando los ve se da cuenta, no son esclavos, son libres, porque en nosotros esa luz de Cristo, querido, que viene sobre nosotros, haz con que algo pueda resplandecer, y eso es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad, y somos libres. Entonces vienen con alegría. ¿Sabe esa risa de la pastora que cuando ella llega a un lugar, mira, y hace con que todos nos pongamos a reír también, hermano? Yo estaba en la casa, me estaba duchando, terminé de ducharme, luego salí y yo escuché una voz y dije, la pastora llegó. Ni siquiera me dijeron la hora que iban a estar allá. Yo escuché una risa y dije, la pastora. Una uruguaya verdadera, hermano. Mezclada con brasileña. Para que usted sepa. Ella no lo dice, pero hay samba ahí. Ellos están regresando, querido. Dentro de sus corazones hay gozo, hay alegría. La alabanza transforma ambientes. Si no lo crees, pregúntale a Pablo y Silas cuando llegues al cielo. Y ellos te van a decir, la alabanza transforma ambientes. Si no lo crees, pregúntale a Josué cuando estuvo dando vueltas alrededor de Jericó. La alabanza transforma ambientes. Transforma ambientes. Van regresando y ellos exponen su alegría con signos exteriores. Las alabanzas, canciones jubilosas tienen que ver con eso. No canto solamente, sino que mi cuerpo demuestra que estoy feliz. Hay hermanos que uno pregunta, hermano, ¿estás feliz?
Sí, ¿verdad? Alguien dijo sí por ahí. Hermano, ¿está feliz? Sí. Hay gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Soy como río de agua viva. Es tanta alegría que casi inunda la iglesia, como un tsunami de alegría. Como hijos de Dios tenemos que demostrar lo que Dios hizo dentro de nosotros. Y te voy a explicar por qué. Van regresando en su carita, hay alegría, pero su lengua tiene canciones jubilosas. ¿Y sabe lo que sucedió? Yo imagino el pueblo volviendo y ellos están como David, cuando está trayendo el arca, y David está danzando delante de la presencia de Dios y diciendo: wow, hemos logrado traer el arca del pacto otra vez a Jerusalén. La presencia de Dios está entre nosotros. Yo estoy contento. Y David se pone a danzar delante de la presencia de Dios y mover sus manos, y el pueblo es contagiado con ese gozo y esa alegría. Pero el carnal no entiende eso, y a veces el carnal es la esposa, porque la esposa de David, cuando ve la actitud, dice: danzas como un perro de las calles en Israel. Es lo que le dice. Por eso, si Dios puso algo en su corazón, no espere que otras personas entiendan. Alaba al Señor con toda su alma, querido, con todo su ser. Hazlo, porque eso trae fruto. Y la Biblia dice que van regresando alabando al nombre del Señor. Y mire lo que dice el mismo versículo: nuestra lengua de canciones jubilosas, hasta los pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Repita conmigo: cuando yo alabo, el impío ve la gloria de Dios en mi vida. El impío, el de la umbanda, de la quimbanda, los brujos, ven el pueblo que está regresando y dicen: wow, algo pasó ahí. Dios ha hecho grandes cosas por ellos. Las naciones vecinas que un día maldijeron a Israel, ahora tienen que ver cómo ellos están regresando, y ellos empiezan a decir: Dios ha hecho grandes cosas por ellos. Dios ha hecho grandes cosas por ellos. Dios ha hecho grandes cosas por ellos. Y el salmista se da cuenta y dice: sí, Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría y gozo. Qué tremendo es el Señor. Y pareciera como nosotros con la iglesia brasileña y chilena. Parece que el de afuera, el que no conoce a Dios, se da cuenta de las bendiciones de Dios en nuestra vida, y muchas veces nosotros no. Porque el enemigo escucha y dice: Dios ha hecho grandes cosas con ellos. Y después el salmista dice: sí, Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Tú reconoces que la bendición de Dios está sobre su vida. Yo quería decirte, si no reconoces, pide al Señor que abra sus ojos para que veas la bendición de Dios en tu casa, en tu familia. Hay bendiciones por las cuales tú estás orando y dices: Señor, dame esa bendición. Y Dios te ha dado muchas otras y tú no has, ay Señor, no has agradecido. Por eso agradece, percibe como Dios ha sido bueno. Hoy despertamos y llegamos a ese lugar. Hubieron muchos que no pudieron venir a ese lugar. Hubieron muchos que hoy sufrieron accidentes, pero la misericordia de Dios estuvo sobre su casa, estuvo sobre su familia, estuvo en su vida, y aquí estás. Hubieron personas hoy en el mundo que no tenían un plato para comer, pero tú pudiste hacer un asado, comer una pizza, una empanada. Yo no sé lo que comiste, pero tuviste comida en tu mesa. Eso es una bendición de parte de Dios. Pero como hemos sido tan bendecidos, no nos damos cuenta que todo lo que Dios hace es una demostración de su amor, su gracia. Cuando respiramos, eso es gracia, eso es misericordia. Yo no tenía que estar aquí. Yo agradezco cada suspiro, cada respirar que puedo dar, porque yo no tenía que estar vivo, pero estoy vivo. Tú estás vivo, alabe al Señor. Los muertos no pueden alabar al Señor, pero aquel que tiene fôlego, aquel que tiene aliento de vida, alabe al Señor. Sigo, tengo que concluir el texto. Y sí,
El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Y mire ese versículo, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos en el Negev. El Negev, guarda esa palabra en su corazón, era un desierto, pero no era un desierto común, no era una planicie, sino que era un desierto que tenía muchas montañas, querido. Pero ese desierto no tenía vida. E el salmista, em um momento conhecendo esse lugar, diz: haz com que nós podamos volver, assim como haces que os rios vuelvan a correr em el Negev, Senhor. Lo que el salmista está dizendo, donde havia muerte, Senhor, haz que haya vida, Senhor. Donde tudo era sequedad, haz com que esse lugar pueda florecer, Senhor. Em el Negev haviam fechas donde a lluvia descendia, e quando descendia, esses lugares que estavam asolados, outra vez tinham vida. Eu queria dizer-te hoje, eu não sei como tu estás, quizás seas como el Negev, e nós não sabemos, pero as lluvias de Deus podem descender sobre sua vida hoje. E aunque muitos te dizem escute, tierra estéril, Deus pode fazer com que frutifiques aí donde tu estás. Não é casualidade que o Senhor haya puesto uma palavra em el coração de los siervos, e não para um ano, sino que para 3. El primero es el año del intento, del inicio. El segundo es el año de la perseverancia. Ele já te deu uma oportunidade, pero necessitas perseverar. E o terceiro ano é o terceiro ano da cosecha para muitos. Não te frustres, porque há alguns que estão aqui que vão ser bendecidos em el primeiro ano. Outros vão ter que esperar os 3 anos, porque Deus conhece seu caráter. Quando tu hermano seja bendecido, glorifica al Senhor por la vida dele e dile: Senhor, gracias porque bendijiste la vida de mi hermano. Hay tiempo para todas las cosas. Estamos hablando de cosecha. Uno siembra, uno espera, uno cosecha. Siembras, esperas y cosechas. No puedes sembrar hoy y cosechar mañana. Depende. Si lo que tú estás sembrando quizás sea algo tan pequeño, pero Dios tiene una... Qué tremendo es el Señor. Dios tiene una cosecha grande para nosotros. Por eso tenemos que esperar. Ten paciencia. Persevera. A mí me cargaba cuando los muchachos llegaban a la iglesia y yo decía: Señor, llevo 10 años en la iglesia. Y Dios bendecía a los que llegaban después antes que a mí. Y yo decía: ¿por qué? Porque yo sé el carácter que tienes, Max. Necesitas tener más paciencia. Yo: Señor, yo soy el hombre paciencia. No lo eres. Y tú no puedes vencer al Señor. E Deus era tão tremendo comigo que lá proclama, pastor, por exemplo, eram 3 anos já. Esperava o primeiro, o segundo. Eu dizia: o terceiro sim que sim. E me hacía esperar até o quarto. Eu queria fazer uma pergunta à la igreja em el dia de hoje, antes de seguir. Qual foi o propósito que hizo Daniel? Como teólogos e pastores dizemos: Daniel hizo um propósito de 21 dias. Nunca foi assim. O propósito de Daniel era hasta que Deus responda. Quando o ángel chegou, Daniel estava prostrado, casi muerto. Pero seguia allí, clamando e esperando. Quando a resposta chegou, ele estava na posição correta. Quando a resposta chegue, tienes que estar na posição correta, haciendo lo que é correto, na posição que Deus te chamou. Quando a resposta chegue, tu não puedes estar involucrado com outras coisas. Tienes que estar na posição correta. Deja que o Espírito Santo hable a su coração. A resposta chegará, pero como te encontrará. A resposta chegará, o tempo de oportunidade chegará a tu vida, pero necessitas prepararte para esse tempo. Escute, o tempo chegará.
cuando llegue el tiempo. Pastor, no puedo, espérame, déjame prepararme. No, tú tienes que estar preparado. Cuando la cosecha llegue, tienes que estar preparado. Porque senão lo que seria bendição não é uma bendição. Por isso Deus tem que preparar essa igreja. Por isso há tantos pastores aqui, há tantos líderes aqui. Não porque sejam mais bonitos que as outras igrejas, é porque quando venga a cosecha, vamos a necessitar que se levantem mais pastores aún. E já necessitamos que esses pastores estejam entre nós outros e pastoreiem antes de ser pastores, que já tenham olor a oveja, que já se preocupem por aqueles que não podem vir à igreja, que já orem por aqueles que não estão vindo à igreja, que já pastoreiem sem ter o título de pastor. Alguns esperam a ser ungidos para ir e chamar a las pessoas. Estás equivocado. Quando o pastor me unja, aí sim vou entregar minha vida por completo. Não tem que ver com isso, estás equivocado. Porque o pastor de pastores sabe a quem chama. E ele sabe quem está disposto a dar a vida por las ovejas. El asalariado vê o peligro e huye. Eu não sei por que estou falando sobre isso. Não é esse o tema hoje. Depois não me invitam mais, Senhor. Agora, Senhor, haz com que nós podamos volver. Então, como esse deserto que não tinha vida, o Senhor pode fazer com que esse deserto tenha vida outra vez. Como Deus não pode renovar nossa vida, como Deus não pode fazer algo tremendo em nossas vidas. Eu he clamado e he dicho, Senhor, não importa o lugar onde eu estou, quizás estou em deserto, pero allí puedes fazer que eu dê fruto, puedes fazer com que eu tenha vitória, Senhor. Jesus venceu em el deserto, Adão pecou en el paraíso. El lugar, el ambiente donde yo estoy no tiene la capacidad de transformar mi corazón. Quiero ser fiel en el desierto, querido, como Jesús fue fiel en el desierto. Entonces, yo no sé cómo tú estás, quizás estés seca, pero Dios puede hacer con que otra vez tengas vida. Dios puede hacer lo imposible en tu vida hoy. Pero quieres cosechar, hay que anhelar, hay que desear. Porque quando vem a cosecha, implica que vamos a ter que trabalhar mais. Então, se todos decimos tempo de cosecha, aleluia! Pero quantos querem despertar a las 4 da manhã e ter que ir a visitar a la gente que está tendo problema? Quantos querem sair de acá e ir hasta, não é, el cerro, verdade? El lugar onde eu estive. Já. Dios mío, el cerro es como un barrio de Chile que se llama Puente Alto. Yo cuando iba a predicar en Puente Alto, yo decía, Señor, aquí me roban hasta el color. Yo no soy predicador, no te escandalices. Hermano, era tremendo. Los buses, los ónibus que no paraban, hermano. E eu dizia, Senhor, o que estou fazendo aqui? Em Brasília estava predicando para 9.000 pessoas em estádio, Senhor, a vezes, ai Senhor, Puente Alto. Prepare-se. Porque a cosecha a vezes está em lugar menos. Nós hicimos essa campanha evangelística, essa igreja onde nós estivemos, Nueva Europa, Nueva Espanha e Nueva Modelo, ¿verdad? Já aí anduvimos, esse lugar tem potencial para ser a maior igreja de todo o departamento. Porque é um dos lugares que tem mais necessidade do Senhor. Agora, é demasiado trabalho. Pero temos que orar por eles. Senhor, déjame volver al texto. Gracias. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosecharán. Y yo quería terminar el mensaje hoy diciéndote algo sencillo. Vale la pena. Vale la pena sembrar con lágrimas. Vale la pena renunciar su tiempo.
Vale la pena predicar, vale la pena hacer viajes tremendos como el que van a hacer ahora, 5 horas para allá, 5 horas para acá. Vale la pena llegar a la casa con la columna toda chueca. Vale la pena, vale la pena, vale la pena tener los pies hinchados, vale la pena llorar, vale la pena clamar en las madrugadas, vale la pena contestar esas llamadas que ninguna otra persona contestaría, pero tú la contestas, vale la pena orar por su hijo que está en las drogas, vale la pena orar por un esposo que aún no es convertido, vale la pena orar por una esposa que aún no cree en el Señor, vale la pena orar por Uruguay, vale la pena llorar por esa nación querido, vale la pena porque aquellos que hoy están sembrando con lágrimas, con regocijo cosecharán y mañana verás el fruto de su trabajo y dirás, Señor, valió la pena caminar por las calles, valió la pena invertir los recursos que yo tenía, valió la pena, Señor. Cuando tú ves la cosecha, miras hacia atrás y dices, todo lo que viví fue poco comparado con aquello que Dios está haciendo hoy, porque esa leve y momentánea tribulación no puede compararse con la gloria, con ese eterno peso de gloria que ha de ser revelado en nosotros, iglesia. Por eso vale la pena, porque cuando veas tu esposa entrando por esas puertas, Señor, valió la pena. Hoy hablábamos en la mañana sobre un verso y yo decía, hermano, tranquilo, porque si tú estás llorando, si tú estás en un proceso, es Dios preparando la tierra para derramar la gloria sobre tu vida. Y Pablo lo dice muy bien, porque esa leve, momentánea tribulación no puede compararse con ese eterno peso de gloria. Compara lo que es, escute, leve, momentâneo, e usa a palavra tribulação, e diz, para aqueles que vivam nisso, luego há um eterno peso de glória. A tribulação é uma preparação para que podamos receber a glória. As aflicções, isso é muito louco, nos preparam para que podamos receber a glória. Porque se não há processo, la gloria no viene sobre una persona. Termino con el versículo 6 que dice, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus galillas. Yo quería preguntarte en el día de hoy, ¿estás listo? ¿Cuántos aquí están sembrando con lágrimas quizás? Y hasta hay tristeza muchas veces en su corazón. Pero hoy vengo a decirte, tranquilo, sigue llorando. Sigue llorando. Sigue regando la tierra. Sigue llorando. Sigue clamando. Para algunos hoy es lo que puedo decir, sigue llorando, porque hoy estás sembrando y tienes que tener paciencia. Para otros quizás hoy ya sea el tiempo de la cosecha, donde vas a decir, el tiempo de llorar se terminó y Dios trae un tiempo de cosecha para mí, porque ya lloré y ahora voy a cosechar, pero yo no sé cuál tiempo tú estás viviendo. Pero yo quería decirte, los dos tiempos son necesarios. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para acercarse, hay tiempo para alejar, hay tiempo de paz, hay tiempo de guerra, hay tiempo para todas las cosas. Yo quiero orar con ustedes hoy. Y yo quiero liberar palabras sobre esa iglesia en el día. Inclina su cabeza ahí donde tú estás y ore al Señor.